sé que Rodrigo tiene algún compromiso y no quiero postergarlo. Gracias. Presupuesto, tal cual está planteado. ¿Es validable la discusión o hay que trastocar los fundamentals? O sea, los fundamentos, los presupuestos, digamos, básicos. Bueno, hay algunos parámetros que son difíciles de pensar que se puedan cumplir. El primero es el que señalabas vos, la inflación, ¿no? Vamos a terminar el año con una inflación entre 45 y 50%. Pensar que el año que viene la podemos llevar a 23 a fines de año implica una desaceleración muy violenta, solo compatible, yo diría, con un segundo desafío que es mantener anclado el tipo de cambio, ¿no? Entonces, para mantener anclado el tipo de cambio, el presupuesto habla de un tipo de cambio del orden de 44 a fin de año. A fin del año que viene. Esto implica que evidentemente se tiene que cortar primero las presiones sobre el mercado. Primero hay que despejar las dudas sobre el programa financiero, que en principio es parte del acuerdo con el fondo, pero la segunda discusión, y de eso la verdad que no vemos demasiado, es cómo se frena la salida de capitales, Paulino, porque en los últimos meses lo que venimos viendo es que hay un proceso de salida, día a día se pierden muchas reservas y estamos en una economía que no tiene ningún tipo de restricciones. Yo puedo comprar dólares, sacarlos, intervenir, que fue algo muy favorable en los 2 primeros años, que permitió financiar el gradualismo, ingreso de capitales abundantes, cambió el mundo y hoy los capitales dicen, no sé si quiero quedarme en la Argentina, y pueden salir con una facilidad total. Que trastocan cualquier macroeconomía. Bueno, de hecho se fueron más de 20.000 millones en lo que va del año. Hoy el Banco Central perdió casi 400 millones de dólares, subió un poquito el tipo de cambio, muy presionado por la renovación del EVAC. El gobierno logró renovar 150.000 millones con un corte de 45% en la tasa y aspiró buena parte del resto de las LEVAC, que fueron a instrumentos en letes o letras del Tesoro en pesos, a una tasa casi del 4% mensual, con inversores institucionales que ya no pueden tener LEVAC para desarmar esa bola de nieve que aparentemente en diciembre estaría desarmada. Después hay que ver si las letes son otra bola y otra bola más difícil inclusive porque están en dólares, ¿no? Yo creo que la preocupación de fondo es cómo se ancla la nominalidad de la economía. El problema, podemos discutir mucho sobre las variables financieras, pero ahora hay que mirar qué pasa con la inflación y en esta carrera inflación, después cómo se van a recomponer los salarios, porque hay que pensar que este mes vamos a tener una inflación de 6%. Septiembre. 6% en un mes, con salarios que en el mejor de los casos van a crecer 30% en el año. Esto es una caída de salario real muy importante y acá lo que estamos discutiendo es que el peso está perdiendo su rol esencial y ya está dejando de ser reserva de valor. O sea, la gente que quiere ahorrar, la verdad que dejó de pensar y está dejando de pensar en pesos. Y el problema es que el peso queda como una unidad transaccional para pagar impuestos, para pagar sueldos, para hacer las compras, pero el peso empieza a quemar y la discusión es la unidad de cuenta. ¿Qué quiere decir? ¿En qué evalúo los bienes? ¿Los evalúo en dólares? ¿Los evalúo en precios, en pesos más inflación, como los UVA, los créditos, que me los ofrecen a tasas de inflación más 20 puntos, que es una barbaridad? Entonces, todo esto es problema de que hoy no hay un plan de estabilización. Lo que tenemos que empezar a discutir es un plan de estabilización. O sea, no solo no hay un programa integral económico, ni de desarrollo, ni productivo, etcétera, sino que más grave, ni siquiera un plan de estabilización. Yo creo que lo que falta es un plan de estabilización hoy, porque estamos discutiendo o nos ponemos contentos porque el fondo en vez de darnos 30, capaz que o 50, nos va a dar 10, 15 más, pero lo que tenemos que discutir es qué va a pasar con esos dólares cuando los pongan el Banco Central. Correcto. Claro. Iván, ¿usted? Yo lo que creo, además de todo eso que suscribo al pie, es que realmente lo que pasó acá fue una crisis de confianza y lo que estamos haciendo no está generando más confianza. O sea, generamos
un presupuesto en el que estamos contradiciendo lo que las leyes que se acaban de aprobar hace menos de un año con esta misma conformación del Congreso, la reforma tributaria que nunca se reglamentó, que se reglamentó solo en los aspectos negativos, como fue gravar la renta financiera, que fue la primera corrida, que me acuerdo que estuvimos acá charlando, y tu pregunta si eso era ya el fin del problema, y mi respuesta fue que no, porque realmente estábamos en un contexto en el que la pérdida de confianza era una constante. Creo que dentro de los argumentos que recién se planteaban, justamente ese es el principal componente. La ley de presupuesto que se presentó y las leyes complementarias que son suspensión del ajuste por inflación, o sea, estamos volviendo para atrás sobre los propios pasos que el gobierno había dado en materia de seguridad jurídica, y eso genera no solo desconfianza en el peso, sino desconfianza en el país, tanto para los inversores extranjeros como para nosotros mismos. Yo diría, el empresario confiamos pyme va a estar más asfixiado de lo que estaba. Ese es mucho más, pero el tema el trabajador va a tener menos posibilidades de ingresar al mercado laboral, va a tener que rebuscárselas más en las márgenes de lo que pasaba hasta acá. ¿Me equivoco si planteo eso? No, yo creo igual, creo lo mismo, y creo también que el año que viene el tema va a ser qué es lo que vamos a recaudar, porque se están planteando nuevos impuestos sin tener la certeza de que el año que viene siquiera vamos a tener la recaudación que estamos teniendo hoy. Entonces, en un contexto en donde la plata no alcanza, lo primero que se deja de pagar son los impuestos. Entonces, pienso que nosotros podemos llegar al déficit cero forzándolo tanto por los ingresos como por los gastos. Acá lo que surge del consenso fiscal es que no se quiso ajustar la política y se crean nuevos impuestos traicionando a los propios pasos que se habían dado en materia de el sinceramiento fiscal, que había sido un traducido éxito. Es el sector privado otra vez paga el gasto público. Sí, y genera la desconfianza. Y la impericia y ineficacia de ese gasto público. Sí, y también genera la posibilidad de que todos aquellos que se habían incorporado al circuito legal después del sinceramiento fiscal ahora vuelvan a estar afuera de ese circuito y hayamos perdido una de las amnistías fiscales más grandes de toda la historia y las oportunidades. Creo que acá día a día estamos perdiendo oportunidades. Antes de que se vaya Rodrigo, quiero hacer y después ya hablo con Daniel, pero el segundo semestre definitivamente es de un nivel de caída que pueda sepultar a la economía una baja del 2,5% anual. Esto implicaría un último bimestre del año, noviembre-diciembre, con caídas del 4 o 5% en los niveles de actividad. Yo creo que incluso puede ser algo mayor. Nosotros entre puntas es como si en el primer trimestre hubiéramos llegado al segundo piso, ¿sí? Y vamos a terminar el año en el tercer subsuelo, que esto es entre puntas una caída de 6 puntos de la actividad. Entonces, ahí es el primer desafío, es estabilizar, porque cada salto de tipo de cambio implica resetear la economía e ir más abajo. Ya vamos a tener una crisis más profunda que la de 2008-2009, ¿no? Ya estamos buscando otros niveles de caída de actividad. Entonces lo que viene después de esto es, lamentablemente, en un proceso donde la actividad cae, las condiciones financieras se mantienen muy restringidas para las empresas, es un aumento del desempleo con subas en elementos clave como los alimentos, ¿no? Entonces, lamentablemente el proyecto sí incorpora una lectura adecuada, que es el año que viene probablemente con esta dinámica el consumo va a seguir cayendo, ¿no? Pero lo que está detrás de esto es un empeoramiento de las dos variables claves, que no son ni la inflación ni la actividad, sino la pobreza y el desempleo, ¿no? Y ahí es donde me parece que hay un segmento que tal vez no es el que recibe la asistencia social, que obviamente está complicado y ahí el gobierno está reforzando, sino el que estaba un poco más arriba, que estaba en la línea de flotación. O sea, el gobierno le está pegando como nadie a la clase media. A la clase media empobrecida. Y a los sectores más pobres también. Porque si bien hay una base de asistencia social, la asignación universal por hijo son 1.600 pesos. Hay más gente, sí, son 1.600 pesos. Una cooperativa de trabajo son 5.500 pesos. Yo creo objetivamente que el presupuesto es socialmente inviable.
no solo genera... Pues usted no lo va a votar así como está, en principio. No, y objetivamente creo que si el gobierno consigue las manos para que se vote, no lo va a poder aplicar. ¿Qué está pasando con este presupuesto de este año? Mes 9 estamos, infraestructura escolar, para tomar un punto, hay muchos, lleva ejecutado el 20%. Objetivamente, no hay manera. Estamos ante una situación donde los sectores medios, con suerte, tienen 25% de recomposición salarial de paritaria, contra 45% de inflación, pierden 20 puntos, los que mejor van a estar. Debajo de eso hay un 35% de gente que hace changas, gasista, plomero, persona que cosa ropa en su casa. Ese sector gana menos plata que el año pasado. Le entra menos, porque trabajaba 5 veces por semana, trabaja 2, le entra menos y todo le sale más caro. Porque los costos fijos han subido, alimentos, gas, luz, agua. Y los sectores más pobres, claramente, que lo único que contempla el presupuesto es lo que automáticamente se moviliza, que es las jubilaciones, la asignación por hijo. No el resto de las partidas sociales, que bajan todas, han quedado muy desfasados. Creo yo, objetivamente, que la situación social está recontra complicada, pero de verdad lo digo, soy los que creen que no hay que tirar piedras, que no hay que encender la mecha, pero está recontra complicada. Recorro hace mucho los barrios y la verdad que cada vez que voy, digo, esto que está pasando acá está muy complicado. Si el gobierno no logra contener el precio de los 11 productos de canasta básica, control de precios, precios cuidados de verdad, en la manera que sea, si los alimentos no encuentran un esquema, la caída social no tiene piso. ¿Es viable un acuerdo de precios y salarios? No es si es viable. ¿Qué condiciones tiene hoy la Argentina? Ya tiene 35% de pobreza. No es si está en el ADN del gobierno, sí o no. Esto es, a mi modo de ver, como en una familia hay tironeos sobre qué queremos gastar o no, hasta que hay un miembro de una familia que tiene una enfermedad grave. Rodrigo, antes de liberarte, ¿cómo hace el gobierno para bajar la inercia inflacionaria si hoy Dietrich confirma que no descarta nuevos aumentos en la tarifa de colectivos antes de fin de año? Hoy el gobierno de la ciudad convoca una audiencia para octubre para a partir de noviembre aumentar un peso por mes el subte que utilizan muchos millones, 1.400.000 argentinos, y que es el medio de transporte, a mi gusto, más eficiente por lejos de la ciudad, aunque tenga millones de defectos. ¿Cómo hace para, con el aumento de gas que viene en octubre y que va a reglamentar la semana que viene, y Guasel, que está volviendo de un congreso en Houston, tentando inversores para Vaca Muerta, y con el aumento de la luz, para lo cual el gobierno va a convocar a la audiencia pública para el mes próximo, que debería regir a partir de noviembre? Digo, ¿cómo hace para frenar la inercia de inflación si los precios regulados le está poniendo o imprimiendo, digamos, un poco de nafta al fuego? Es lo que planteaba, más la nafta, ¿no? Más la nafta, o sea, es lo que planteaba antes. Sin un plan de estabilización, esto es imposible, digamos, ¿no? No hay que pensar en los precios cuidados nada más. Obviamente necesitas trabajar sobre los precios, necesitas trabajar con las tarifas, hay que desenganchar las tarifas de la suba del tipo de cambio, hay que empezar a discutir qué va a pasar con el dólar. Digamos, ¿cómo voy a frenar eso si no vuelvo a aplicar restricciones a cierto movimiento de capitales que no es el cepo? Digamos, hay que separar cepo. Restricciones por caso que alguien si entre a invertir tenga que estar 2 años en el país, o 1 o 3. Como Chile. Otro nivel de regulación. No podemos tener el nivel de regulación de una economía desarrollada con estas restricciones. No puede ser que hoy no haya ningún tipo de restricción a cuándo liquidás las divisas, cuántos dólares comprás, si podés adelantar. Cualquier posición hoy es viable, y me parece que tenemos que empezar a entender que el costo de la suba de tipo de cambio en última instancia es la pobreza. O sea, entre el cepo o los cepos que llegaron a tener 7 tipos de cambio en la economía argentina hasta el 2015 y una regulación nula. No, y la nada misma. Y la nada misma. En el medio existiría una política razonable. Sí. Una política razonable adecuada a las condiciones que hoy el mundo cambió. Hoy el mundo se está cerrando. La Argentina se insertó o pensó un mundo que ya no existe. Un mundo abierto donde el resto del mundo hoy está pensando cómo cerrarse, cómo protegerse. Y un mundo financieramente abundante cuando el mundo ya está dejando de ser abundante. Entonces tenemos que cuidar un poco más lo nuestro. Lo libero. Gracias. Gracias. Enormemente generoso, Rodrigo, como siempre. Me quedo charlando un ratito con Iván y con Daniel. Iván, yo quiero repasar con vos, hacer un punteo de lo que cambia fiscalmente si el presupuesto se aprueba tal cual está. Porque yo creo que no están dimensionando, Nacho, Lourdes,
en el sector privado lo que implica, lo que está dentro. Porque todos decimos, bueno, no se toca en principio el gasto social, aumenta por encima de la inflación si se cumplen los parámetros. El gasto en ciencia y universidades va a estar por encima del 23% de inflación porque prevé una partida que aumenta al 27,7%, incluso mayor a la que los rectores pidieron de presupuesto. La obra pública baja el 50% en términos reales. O sea, eso es lo que más o menos han visto. Ahora, yendo al punteo, miren, se va a postergar la suba del 33 al 50% de la porción del impuesto al cheque que se podría tomar a cuenta de ganancias. Sí. O sea, el impuesto al bobo, que es por estar en blanco, emito un cheque, no puedo pagar, digamos, en efectivo, ¿no? Exacto, o una transferencia o lo que fuera, por estar dentro del circuito bancario, ese impuesto que había creado Cavallo. Que había creado de manera excepcional, por eso es importante recordar de los impuestos que se crean con carácter excepcional o temporal y cómo permanecen. Uno de los grandes avances era eso, o sea, justamente el cómputo de mayor porción de lo que se cobra de impuesto al débito y crédito queda suspendido. Suspendido. Después, sí. Impuesto a los sellos, se hablaba de que bajaban de 0,75 a 0,50% como tarifa máxima en la ciudad. En las provincias. En las provincias, perdón. Bueno, sí. Eso quedó caduco porque las provincias requieren de fondos para no desfinanciarse y para mantener un impuesto arcaico que no existe en ninguna parte y no en estas. ¿Es un impuesto por poner un sello? En realidad es un impuesto al instrumento, a algún contrato, a cada contrato que se firma. Comprar un auto, comprar una propiedad. Exacto, no importa que esté sellado. O sea, por el solo hecho de tener las dos firmas y que sea un instrumento. Originalmente se había llamado así y quedó así, pero es un impuesto de la época. No hay más posibilidad, como le iban a dar a las empresas, de actualizar y ajustar los balances por inflación, lo cual era lógico, porque de lo contrario estás pagando por ganancia lo que no ganaste. Eso es uno de los puntos, a ver, donde entramos en la ilegalidad. ¿Por qué? La Corte Suprema de Justicia en 97 fallos avaló al contribuyente que ajusta sus balances por inflación. El último fue en el mes de agosto, el último fallo de la empresa Bayer, que le dio la razón al contribuyente y es con la actual conformación de la Corte. Entonces, estamos yendo sobre algo que ya está totalmente Perdón, Iván, dejado de lado. No se me escapa lo que usted dice. Hubo muchos fallos que validaron que se puede ajustar por inflación. Ahora, ¿quiénes litigan y llegan hasta la Corte para tener ese fallo? Los grandes, no los chicos. Bayer. Con lo cual, estamos condenando al pyme, que no puede litigar, que no puede pagar ese costo, a pagar algo que es ilegal, que la propia jurisprudencia dice que no corresponde y sin embargo los diputados votan. Los reformaron en diciembre. Los reformaron en diciembre con la reforma tributaria. Y que se estableció que si la inflación era mayor del 32%, automáticamente había ajuste por inflación y este año la inflación va a ser mucha más. No solo que van en contra de la reforma, que se cambia el índice del IPIM, que es el mayorista, al IPC, sino que a su vez se suspende. Y después, si supera la inflación el 40%, lo que van a hacer es que vos te lo puedas computar en cuotas. Realmente el impuesto inflacionario que soportan las empresas hacen que la carga tributaria en función a los fallos de la Corte supera el 60% del impuesto a las ganancias. Por eso explica que la dirigencia empresaria argentina está en Comodoro Pi diciendo que pagaba coimas para tener beneficios de hacer negocios, porque es la manera de hacer negocios. Este es el problema de por qué no tenemos una burguesía nacional. ¿Cuáles son los 50 empresarios argentinos estandartes en el mundo? ¿Cuáles son? No, pues yo diría Pagani de Arcor, que le vende caramelo al mundo, no depende de un decreto regulatorio, ¿y cuántos más? Yo creo es eso y otras razones más por las cuales no hay una burguesía pero esta es muy importante, Daniel. Es una importante, es importante y ahí la que justifica también el 40% de nuestra inflación en negro. Una parte importante. Bueno, se mantiene la rebaja de ingresos brutos en las provincias. Eso sí se mantiene, pero porque fue parte de la negociación. Bienes personales, la alícuota va a poder ser de hasta un 1% a los que tienen bienes en el exterior, buena parte de los que blanquearon. Volvemos a caer en el tema de la legalidad. O sea, estamos realmente en una situación. Este impuesto sobre el patrimonio, que encima en el resto de los países, que son 10 en el mundo que lo aplican, se aplica sobre el patrimonio. ¿Cuál es tu patrimonio? Tus activos menos tus pasivos, es decir, tus bienes menos tus deudas. En la Argentina solamente se grava sobre tus bienes. Entonces, si vos te compraste una casa y te endeudaste, tu patrimonio es cero. Pero igual tenés que pagar el impuesto, porque en este esquema argentino nosotros gravamos el activo, ni siquiera el patrimonio. Bueno, pero y a su vez tenemos la diferencia. El que tiene una casa en Miami o tiene departamentos en Miami
en este contexto de crisis en el que todo el sector de la sociedad, los sectores más vulnerables, la clase media paga impuestos y paga fuerte impuestos y la carga impositiva se le hace cada vez más pesada, la verdad estar eximiendo a los que tienen casas en el exterior. No se está eximiendo. Hay una reforma, hay un tema también que es de seguridad jurídica, crear un impuesto, lo que fuera, pero esto de diferenciar los bienes del exterior de los bienes en el país no tienen ningún tipo, y aparte no tiene ningún tipo de no hay legislación comparada. De diferenciar porque están en el exterior o en el país. Porque a su vez te estás contradiciendo con la ley de sinceramiento fiscal, en el que no le exigiste a ninguno de los que sinceró la casa en Miami o los depósitos en Miami de que traigan los bienes al país. Que tiene acá paga BL, paga impuestos, paga servicios. Pero te quiero decir que se lo paga el Estado, al Estado en el que lo tenga. Pero son hechos imponibles distintos. O sea, la manifestación de la capacidad contributiva del impuesto sobre el patrimonio es la tenencia de una manifestación de riqueza. Que en muchos de los casos, como te estoy diciendo, no hay riqueza porque vos podés estar endeudado, podés estar en muchas situaciones. Entonces, antes de discutir subirlo, tenés que... Iván, un crédito para comprar una vivienda afuera no lo saca con el Banco Provincia, con el Banco Nación, lo saca por favor. Pero ¿qué tiene que ver? Tomar deuda para comprar una propiedad afuera. Pero sí, una persona que toma deuda para comprar una propiedad afuera no tiene que pagarle. En Estados Unidos te financian, es conocido que el crédito es mucho más accesible que en la Argentina. Es mucho más fácil comprarte una casa afuera con un crédito hipotecario que hacerlo en Argentina. Eso te lo garantizo ya. Pero esto es un buen debate que plantea Nacho y lo que la política... pero a ver, el tema ahí es... Yo no estoy en contra, yo simplemente voy al tema de la legalidad. Objetivamente coincido con Nacho, con el planteo. Sí entiendo que hay un problema que se blanqueó ahora bajo determinadas condiciones y se cambió al poco tiempo. Eso sí entiendo. Porque aparte es la misma ley. Lo único que quiero decir esto, Daniel, es que la misma ley de blanqueo dentro de los títulos bajaba la tasa al 25% para el año que viene. Entonces la persona puede considerar un beneficio del mismo blanqueo, esa baja de tasa, porque sobre esa ley esa persona... Es una cuestión legal, es una cuestión legal que usted plantea, me parece bárbaro, eso lo tiene que definir la justicia. Yo quiero, digamos, usted ya se manifestó en contra, quiero la visión a favor de un entendido, porque si no nosotros caemos en la trampa que plantean muchos economistas, que siempre plantean liberar toda la economía, no responsabilizar al máximo al mayor contribuyente, y los pequeños contribuyentes, la gente que está en su casa está hasta acá y dice, bueno, al menos graban alguna vez a lo que tienen afuera. Estoy diciendo que el Estado tiene que ser más eficiente. Tenemos un 40 o un 50% de economía en negro. Bueno, pero ese es un pedido que es en este contexto. ¿Y pero cuándo lo das entonces? ¿Cuándo das ese debate? A ver, solamente una cosita, digo. Yo coincido conceptualmente con lo que dice Nacho, y acá estamos en una emergencia de verdad. Y en la emergencia de verdad hay unos cuantos que están peor que los que tienen propiedades afuera. Sí. Una emergencia es... Pero la inflación, este año la pobreza te va cerca del 35% fácil. Cuando termine el gobierno de Macri ya está claro que va a haber más pobreza, más desocupación y más desigualdad de cuando empezó. Y que la economía va a ser más chica porque hay decrecimiento. Eso es objetivo, son datos objetivos. Y un contexto donde claramente nadie sabe cuánto sale la leche, cuánto sale el pan, cuál es la canasta básica de alimentos, se requieren medidas. Yo entiendo la cuestión estructural. La verdad que la Argentina hace rato que viene haciendo cualquier cosa y entonces cualquiera puede decir, bueno, jurídicamente acá hay un problema. Es que lo hacen desaparecer, sí, sale. Así como lo blanquearon, lo sacan y ya deja de tributar. Sí, el 1, el 0,25, el 0. Pero acá estamos 44 millones de argentinos que estamos acá adentro. Y acá hay un problema serio de verdad, pero de verdad estructuralmente. Yo digo, sí, claro. Para ser claros, hay en serio más gente en los comedores escolares, pero en serio quiere decir, se quedan los chicos, se quedan los chicos del cupo del comedor escolar y los que no también. Pero yo no estoy diciendo que no, y yo comparto plenamente que... Pero no es un debate sobre lo que te parece a vos, sino que quiero decir, pero ahí estamos. Hay más gente en los comedores comunitarios. Hay, objetivamente, cualquiera que vaya a un barrio mañana a 3 de la tarde, va a haber gente sentada a la puerta de la casa sin nada que hacer. Hay un nivel de conflicto, de violencia, de tensión importante. Sí. Sobre esa base, alguien tiene que parar la pelota y decir, tratemos de armar un sistema armónico. ¿Pero cómo se arma ese sistema armónico? Que la Argentina que no puede tener el déficit fiscal que tiene, es evidente. Que no puede ser esto un esquema donde viva gastando más, no. Ahora, el gobierno se endeudó. Objetivamente, va a terminar el gobierno con el 100% de deuda sobre el Producto Bruto Interno. Es un nivel de endeudamiento complejo. Esto requiere, a mi modo de ver, en serio, un trabajo articulado que es
Lo paso al término de secretario de Comercio, lo que vos planteaste en término de regulación cambiaria. Nosotros pasamos a un secretario de Comercio que ponía el revólver sobre la mesa y decía, estos son los precios, fue absurdo, a un secretario de Comercio que dice, esto se acomoda solo y se va a acomodar, y el dólar a 40 y los precios en las nubes y se va a acomodar. En el medio hay un esquema que tenemos que articular y regular. Yo creo que el gobierno hoy tiene que intervenir sobre el tipo de cambio, si no, no hay más país. Tiene que controlar los 11 productos de la canasta básica, tiene que convocar a la fuerza de la producción y a la fuerza de trabajo y hacer algo serio, de verdad. Hay una gran ventaja en este momento, y es que más allá de lo que encare el gobierno, creo yo que la clase política está actuando razonablemente. Nadie está tirando piedras, nadie está encendiendo la mecha. Está claro que tiene reuniones permanentes con los gobernadores. Tiene que armar un esquema. Y no importa si algo está en el ADN o no del gobierno, si nació con el concepto regulatorio o no. Acá hay un flor de problema, de verdad. Es para estar preocupado la realidad argentina. Requiere otros instrumentos, requiere entender la emergencia, requiere trabajar articuladamente, me parece. Yo a mí lo que me duele, ¿sabes qué, Daniel? Que creo que estamos volviendo a las mismas recetas que nos llevaron a los mismos lugares y por tanto, ¿cómo pensar que lo mismo nos va a poner en lugares distintos a donde hemos venido? Sí, pero acá yo creo lo mismo y además creo que está agotado. Mañana defaultemos, no paguemos la deuda. Pero creo nos baja el gasto drásticamente. ¿Y qué arreglamos? A ver, creo lo mismo en este plano. Yo creo que el modelo argentino está agotado y el modelo de los planes sociales está agotado. Sí. Y lo que estamos haciendo está agotado, eso estoy de acuerdo. Ahora, distingamos dos planos. Hay una emergencia, hay alguien que está colgado y se está cayendo. Y seamos disruptivos. Seamos disruptivos, exactamente. Bajemos la mitad de los impuestos. Creo eso. Eliminemos aportes patronales y el empresario que tiene un trabajador en negro que vaya preso 5 años. Claramente, si algo recordaba ahora con el cambiemos los convenios colectivos que están perimidos y añejos. Estatuto del docente 1958. Para dar una idea, estuve en Córdoba con el fallecimiento de la Sota. Él su primer campaña la hizo cuando ganó, diciendo que iba a bajar impuestos. Y bajó 30%. Y recaudó más. Y lógico. O sea que hay que ser disruptivo. Hay que ir a buscar al que está afuera, no que está adentro. Coincido absolutamente, pero ser disruptivo es ser disruptivos y equilibrados. No es ser disruptivos y se nos caen 20 millones de personas y vemos qué hacemos, sino seamos disruptivos y atendamos de verdad a la emergencia. En eso requiere otros instrumentos. El tema es cuánto vas a recaudar con esta reforma, con gravar al 1%. Creo que menos que antes. Bueno, por eso, ese es el punto. Si son efectivas realmente o no. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Pero si yo no creo nada en esta reforma, claramente. Y de hecho, todo pronóstico que ha hecho el gobierno no le ha pegado ni cerca a ninguno. Tengo que ir a la pausa. Me dicen eso por la ¿saben qué molesto? No, bueno, pero simplemente lo digo es el deber. O damos vuelta a la cosa en serio o esto se complica de verdad. Sí. Y hay que hacer algo muy difícil. Y yo le pongo una morada a una situación que es realmente dramática, porque insisto, nada invalida que todo el proceso extraordinario que se vive a partir de las investigaciones que han surgido, del modo que sea, de la forma que sea, pero que está claro que están demostrando un patrón de conducta en la Argentina que tenemos que erradicar para, entre otras cosas, mejorar todo esto. Nada de todo eso invalida esto. Y todo esto tampoco apaga esto otro. Son las dos agendas que conviven en una situación de desasosiego y todo eso es la Argentina. Y todo eso es la Argentina. Y entre todos hay que ponerle el hombro y salir adelante. Gracias a los dos. Gracias. Muy generosos como siempre.